Vamos a orar para iniciar la reflexión en la palabra de nuestro Dios. En esta hora, Señor, agradecidos porque tenemos tu palabra que por sí sola nos habla. Venimos ante tu presencia para que tu Espíritu Santo sea el que nos dirija en la meditación de ella, para que podamos, Señor, recibir el mensaje que tú quieres que conozcamos y Señor, transforme nuestras vidas y traiga gloria a tu nombre. Danos esa ayuda de tu Santo Espíritu, danos las palabras convenientes, Señor. Ayúdanos a poner atención en lo que tú, Señor, has dejado como enseñanza para nosotros. Te lo rogamos humildemente en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Casi verdad. Creo que la palabra casi no tiene o no goza de mucha simpatía con nosotros, porque si un esposo le dice a su esposa, te quedó la sopa casi como la de mi mamá, ahí como que le faltó algo, ¿no? Algo, un poquito le faltó para que se pareciera a lo que cocinaba la mamá. Cuando uno dice, casi llego a la hora en que me citaron, ¿qué pasó? No se cumplió el propósito, casi llegaba la persona al compromiso. Y si decimos, casi me fracturo, es que no tuve el fin o no sucedió lo que esperaba, que ya era inmediato. Casi me dan el trabajo, casi paso el examen. Es una palabra que refleja que algo falta, que hay algo incompleto, que hay algo que no es perfecto, que hay algo que no se materializa. Por eso les decía que la palabra casi, pues no tiene mucha simpatía en la mayoría de los casos. Y bueno, aquí encontramos a una persona que casi era profeta de Dios. Y digo casi porque cuando leemos este capítulo 28 de Jeremías y observamos la descripción que se hace de una persona llamada Ananías, casi era igualito a lo que se describía cuando se narraba algo sobre un profeta de Dios. Y vamos a ver los primeros versículos 2 y 3. Bueno, vamos a ponernos en contexto. ¿Se acuerdan ustedes que hemos estado viendo el libro de Jeremías ya por mucho tiempo? Vamos en el capítulo 28. Y bueno, el tema es el mismo. Dios envía a un profeta, a un vocero, a un mensajero de su parte, a decirle al pueblo de Judá que como no se habían arrepentido, iba a venir un castigo muy grave sobre ellos, que era la conquista de la ciudad y el destierro de los habitantes, pero que todavía había oportunidad de arrepentirse. Y si bien Dios no iba a relevarlos del castigo porque habían hecho cosas muy feas, ahorita vamos a recordar los pecados que había cometido el pueblo de Judá, si bien Dios no se iba a dar vuelta atrás, sí iban a encontrar gracia y misericordia a los que se arrepintieran, y ese tiempo les iba a ser más llevadero e iban a gozar de alguna o de otra forma del favor de Dios en medio de lo que ya estaba por venir. Y bueno, en Jeremías 7, versículos 5, 6 y 9, se nos describe de forma resumida cuáles eran los pecados que estaba cometiendo el pueblo. Ojo, era pueblo de Dios y estaban haciendo cosas inaceptables. ¿Qué era esto que hacían? Trato injusto respecto de sus semejantes. Jeremías 7, versículos 5 al 6 y 9. Trataban mal a sus prójimos, oprimían a los peregrinos, a la gente frágil, a la gente desfavorecida que transitaba por su territorio, no dejaban la oportunidad de abusar de ellos. Oprimían a los huérfanos y a las viudas, abusaban de ellos porque también los consideraban desprotegidos y no había quien abogara por estas personas. Derramaban sangre inocente. Esta es la forma de señalar que había sacrificios de bebés que se presentaban como actos de adoración a los ídolos que el pueblo de Dios había adoptado como sus dioses. A eso se refiere el derramar sangre inocente, además de la adoración abierta a los ídolos, de haber robos, asesinatos, adulterio y mentira.
Esos eran los pecados de los que el pueblo de Judá no se apartaba. Y al momento en que estamos viendo estos acontecimientos del capítulo 28, Jeremías llevaba 23 años predicando que se arrepintieran. El tiempo que duró la predicación de Jeremías fue de 40 años. Y al momento en que estamos nosotros aquí en el capítulo 28, les decía, van 23 de esos 40 años. Vamos a leer Jeremías 25, versículo 3. Estamos poniéndonos en contexto. Dice, desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, fue a mí palabra de Jehová y os he hablado madrugando y dando aviso, mas no oísteis. Tenemos ya el panorama de la situación por la que atravesaba el pueblo. 23 años predicando Jeremías el arrepentimiento de estos pecados y exhortando al pueblo para que los abandonaran. Pero ¿qué dice la última parte del versículo 3? No oísteis. Y en ese contexto aparece un profeta que casi es como los profetas de Dios, y vino a generar confusión en el pueblo, porque el mensaje de Jeremías y de otros profetas había sido consistente, uno solo: viene la destrucción, arrepiéntanse, viene la destrucción, arrepiéntanse. Dios sabía de antemano que no se iban a arrepentir, pero les decía al principio que los que cambiaran de proceder en lo individual iban a hallar el favor, la misericordia, la gracia de Dios, y ese tiempo les iba a ser más llevadero, y ese tiempo no iba a ser tan duro, tan oscuro para ellos. Y bueno, en ese contexto aparece Ananías, y casi es un profeta de Dios, o a lo mejor sorprendió a algunos y los logró engañar como profeta verdadero de Dios. Y esto es lo que vamos a reflexionar el día de hoy. ¿Cuántas veces nosotros nos vemos confundidos o nos vemos sorprendidos ante las enseñanzas que el mundo difunde, o que gente que en nombre de Dios habla, pero son cosas que Dios no ha enviado a decirnos? Son mentiras y nos acaban atrapando, nos acaban desviando, nos acaban haciendo dudar de Dios. Ese es el enfoque de esta reflexión y de este capítulo. Alerta, porque aunque este texto tiene muchos años de haberse escrito, sigue vigente. Hay personas que se dicen profetas de Dios, hay enseñanzas que se dicen son conforme a lo que Dios enseña en su palabra, pero en realidad, en el fondo, no lo son. Son casi enseñanzas, son casi profetas, son casi verdad. Bueno, y vamos a ver de dónde está ese parecido de Ananías, un falso profeta, con los verdaderos profetas de Dios. Bueno, para darnos certeza sobre estos hechos, el primer versículo nos informa sobre las circunstancias del lugar en donde se dieron estos acontecimientos, para que estemos seguros que son verdad. Dice: aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes, que Hananías, hijo de Azur, profeta, que era de Gabaón, me habló en la casa de Jehová, delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo. Se nos dice en qué tiempo, en qué momento, en qué lugar, el nombre, la procedencia de la familia de Ananías y el lugar de su nacimiento. Eso se acostumbraba en caso de los profetas de Dios, decir de qué familia, decir de dónde y decir en qué momento se presentaba su predicación, como para tener veracidad. Pero nosotros lo vemos en este punto para que tengamos la seguridad de que estos acontecimientos se llevaron a cabo, porque 2 meses después de esto, el falso profeta, por su atrevimiento, fue castigado y murió por tratar de imitar a un profeta de Dios. Entonces, este dato que menciona el primer versículo de Jeremías 28 nos sirve para muchas cosas: para fijar en el tiempo, para confirmar que esto es cierto, para saber las consecuencias del atrevimiento de este falso profeta. Y bueno, se nos dice que este profeta
Ananías enfrenta a Jeremías en el templo y va con Jeremías a ponerlo en evidencia o a quererlo dejar en ridículo enfrente del pueblo, expresando un mensaje que desacreditaba todo lo que Jeremías había venido predicando por 23 años, con tal de darle falsas esperanzas al pueblo. ¿Qué pudo haber pasado en la mente de este hombre como para tomar ese atrevimiento, encarar a Jeremías en el templo, desacreditar la predicación de 23 años y decir que iba hablando en el nombre de Dios? ¿Qué lo motivaba? Al parecer que Jeremías en una ocasión previa lo había amonestado por ser una persona deshonesta, por ser mentiroso, y se quería desquitar enfrente de todo el pueblo atacando a Jeremías. Esa puede ser una de las razones. Otra puede ser que quería ganarse el favor del rey y de toda la corte, porque lo que el pueblo quería escuchar era un mensaje de esperanza, un mensaje positivo. Saber que Dios no los iba a castigar aunque se lo merecieran. Querían escuchar algo a su gusto. Y el profeta pues sabía que era lo que quería oír el pueblo, y por eso enfrentó a Jeremías en la casa de Dios. Bueno, no tenía límites este hombre, porque dijo: así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, quebranté el yugo del rey de Babilonia. Son las mismas palabras, la misma fórmula solemne de cómo Dios se dirigía al pueblo cuando le enviaba un mensaje, pero aquí estaban siendo usadas por la persona menos indicada, porque era un profeta que estaba usurpando el sitio de un vocero verdadero de Dios. Un hombre bastante atrevido, intrépido, temerario, y podemos decir otros adjetivos respecto de él, para decir en el templo a Jeremías: Jehová de los ejércitos me dijo esto, pues ya era bastante su intención de hacer extraviar al pueblo, o de desquitarse de Jeremías, o de ganarse el favor del rey, como lo hemos mencionado. ¿Y cuál era el mensaje? Quebranté el yugo del rey de Babilonia. Qué importante es conocer la palabra de Dios en su totalidad y el carácter de Dios, porque de esa manera nosotros no seremos sorprendidos con mensajes que nos agraden, que nos endulcen el oído, que pongan paz en nuestro corazón, cuando sabemos que estamos haciendo mal y que Dios nos está pidiendo que nosotros reflexionemos sobre nuestros caminos, pero quisiéramos permanecer en ello. Este hombre le dice a Jeremías: quebranté el yugo del rey de Babilonia. Y vamos a recordar lo que en el capítulo anterior se mencionaba. Dios, con tal de que su mensaje de advertencia sobre el castigo y de invitación al arrepentimiento quedara claro, había usado muchos métodos didácticos con el pueblo. Y se acuerdan que el último fue el de los yugos, que le dijo a Jeremías: Jeremías, hazte unos yugos, 5 para los reyes que vienen a visitar al rey de Judá, que en el fondo estaban buscando una alianza para enfrentar todos unidos a Babilonia, y otro para ti, y te pones el yugo, y cuando vayas con el pueblo les dices: así como este yugo me oprime, van ustedes a estar bajo la opresión del rey de Babilonia debido al pecado. Él va a subyugarlos, Él va a dominarlos, Él va a oprimirlos. Y Jeremías se puso ese yugo por orden de Dios. Entonces aquí el profeta Ananías, tratando de imitar esa forma en que Jeremías usaba métodos ilustrativos o didácticos, y tomando en cuenta que Jeremías se había hecho yugos por orden de Dios para ejemplificar al pueblo la opresión de la que iban a ser objeto ante su falta de arrepentimiento, dice: Dios ya quebró el yugo del rey de Babilonia.
Y en lugar de que el pueblo reflexionara en el mensaje que Jeremías les estaba dando, que era consistente y uno mismo, que era invitación al arrepentimiento y que se ejemplificaba con el yugo que hasta ese momento todavía Jeremías traía colgando en el cuello, pues el pueblo se confundió debido a lo que expresaba este profeta, porque decía: ya quebré el yugo de Babilonia. Y dentro de 2 años, en su atrevimiento, dice el versículo 3, dentro de 2 años de días tornaré a este lugar todos los vasos de la casa de Jehová que Nabucodonosor, rey de Babilonia, llevó de este lugar para meterlos en Babilonia. No solamente dice: vengo en nombre de Dios. Mira, yo ya cambié de planes, dice el Señor, ¿no? De alguna manera. Y en 2 años, los cautivos, los desterrados que ya están en Babilonia y las cosas que se llevaron, tesoros de la casa de Dios, van a estar de regreso. Cuando Jeremías, por revelación de Dios, ya había compartido con el pueblo que 70 años iban a estar allá en Babilonia y que no iba a haber vuelta atrás. Qué importante, les decía, es conocer el carácter de Dios. Qué importante es conocer la palabra de Dios en su totalidad, porque eso nos llevará a no ser engañados ante un profeta que dice que habla en nombre de Dios. Y eso traigámoslo a nuestros tiempos. Hoy no faltará quien se diga es mensajero de Dios, quien difunda enseñanzas que según su apreciación o su punto de vista son enviadas por Dios, que con tal de ganarse el favor de la sociedad, hable a oídos de todos lo que nos gusta escuchar. Y casi es verdad, o casi parece verdad el carácter del vocero o del portador de este mensaje. Esa es la alerta para nosotros en este día. ¿Cuántas cosas escuchamos que por no conocer el carácter de Dios o conocer su palabra con detenimiento o por completo nos han confundido? Y hay personas que pueden ser atrapadas por esos mensajes falsos, porque son lo que nos gusta oír, porque son cosas que no nos afectan, que no denuncian nuestra maldad, que no nos llaman al arrepentimiento, que nos hacen un Dios a nuestra manera. O si no nos gusta el hecho de ser dependientes de un Dios, pues hay miles de enseñanzas como que no hay Dios, que Dios es injusto, Dios es malo, Dios no se ocupa de su creación, ¿dónde está Dios? Dios es muy exigente, todo por no conocer el carácter de Dios, por no conocer su palabra. Y hay personas que casi nos pueden atrapar si nosotros no estamos atentos, si no conocemos a nuestro Dios en su palabra, por descuido nuestro, porque Dios se ha dado a conocer, se ha revelado de manera suficiente en su palabra y a través de su Santo Espíritu. Los que no estamos alerta somos nosotros. Y bueno, este profeta falso le dice a Jeremías: en 2 años, ¿se fijan? También que no solamente dijo las mismas palabras con las que un profeta verdadero se presentaba ante el pueblo, sino hasta se atrevió a dar un tiempo de restauración. Predijo, según él, que en 2 años se iba a regresar al pueblo que había sido llevado desterrado y en los instrumentos o tesoros que ya estaban en Babilonia. Ya había Dios llevado a cabo, ya había ejecutado parte del castigo y este hombre no se daba por vencido. Y todavía tenía la esperanza de confundir al pueblo o de convencerlos con su falsa apreciación de las cosas. Y así es el enemigo. No va a escatimar esfuerzos en confundirnos y en alejarnos de Dios, con esas pequeñas sutilezas, con ese
muy parecido mensaje por parte de Dios. Con ese no hay problema, con ese no te preocupes, con ese Dios se va a compadecer y va a cambiar de planes. Dios no cambia de planes. Dios es consistente. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y no podía ya pasar por alto el pecado de estas personas. No había manera de que un pueblo que pecaba deliberadamente fuera eximido del castigo de Dios. Pero este profeta les venía a dar falsas esperanzas. Y todavía les dice, los que están cautivos, entre los que el rey de Judá es prisionero, e incluso los demás transportados, vendrán aquí de regreso porque quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Más adelante se nos dice que como parte de este mensaje, Ananías le quitó a Jeremías el yugo que portaba en el cuello y lo quebró. Unos versículos más adelante nos narra el atrevimiento de Ananías de arrebatarle, porque no crean que fue con mucha elegancia a quitar el yugo que traía Jeremías como forma de didáctica de ejemplificar lo que iba a hacer el rey de Babilonia con el pueblo. Va con él, se lo quita y lo quiebra para confirmar, según él, su mensaje, imitando el método que Dios había dado a Jeremías para que le quedara bien claro a todo el que lo escuchara que el rey de Babilonia iba a ser un instrumento en las manos de Dios para castigar a su pueblo. Y por eso se habla de quebrar el yugo. En 2 años se quiebra el yugo, se acaba la opresión, regresan los cautivos, entre ellos el propio rey, y vendrán también con ellos los tesoros que se llevaron como parte del saqueo. ¿Qué haría Jeremías ante tal atrevimiento de este falso profeta? De un profeta que casi era como los profetas de Dios. Es de dejarnos sorprendidos el que contestó con mucha mansedumbre. No se enojó, no discutió, sino que con mucha tranquilidad le dice lo siguiente a Ananías, conforme el versículo 6 lo menciona, y dijo Jeremías profeta, amén. Así lo haga Jehová. Confirme Jehová tus palabras, con las cuales profetizaste que los vasos de la casa de Jehová y todos los transportados han de ser tornados de Babilonia a este lugar. Es como si dijera el profeta, es lo que yo quiero. ¿Qué más yo quisiera? Que estas palabras se confirmaran. Que los vasos que saquearon del templo nos los devuelvan. Que todos los transportados regresen a casa y que esto ocurra en 2 años. ¿Qué más quisiera yo? Amén, así lo haga Jehová. Este hombre, con mucha abnegación, contesta, pero no deja de decir la verdad. Dice, eso es lo que yo quisiera, a lo mejor es lo que tú quieres también, o lo que el resto del pueblo quisiera, pero no vamos a discutir. El que confirma el mensaje, el que respalda, el que valida si es verdad, va a ser Dios. Porque le dice Jeremías a este profeta, eso es lo que ocurre a la larga. Los verdaderos profetas de Dios, cuando predican paz, esa paz sobreviene con el paso del tiempo. Y el tiempo les da la razón. Cuando el profeta predica castigo, y sobreviene el castigo, esa es la forma de confirmación de su mensaje. Pero esto no lo vemos sino con el transcurso del tiempo. Así que cualquier profeta verá confirmado su mensaje o no lo verá confirmado, y en base a ello sabremos
si hablaba en nombre de Dios. El paso del tiempo nos darán la razón. Y Jeremías habla incluso de profetas que fueron en su tiempo y que hablaron en nombre de Dios y cuyas palabras fueron confirmadas. Y vamos a ver versículos 8 y 9. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados profetizaron sobre muchas tierras y grandes reinos, de guerra y de aflicción y de pestilencia. El profeta que profetizó de paz, cuando sobreviniere la palabra del profeta, será conocido el profeta que Jehová en verdad lo envió. Castigo o paz, si Dios lo envió, sobreviene lo que Él anuncia. Y así sabemos si es profeta de Dios o no. Al terminar estas palabras que con tranquilidad, con mansedumbre, con paciencia, contesta Jeremías ante la puesta en duda del mensaje del que él era portador por parte de Dios, es cuando Ananías le quita el yugo y lo destroza. Y todavía vemos ahí cómo Ananías insiste en desacreditar el mensaje que portaba Jeremías, que no era otra cosa más que el mensaje de Dios. ¿Y cómo lo hace? Dice el versículo 11, y habló Ananías en presencia de todo el pueblo, diciendo, así ha dicho Jehová, de esta manera quebraré el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las gentes dentro de 2 años de días. Y fuese Jeremías su camino. Pues le quita el yugo, lo quiebra y dice, así Dios quebrará la opresión que estamos sufriendo por parte del rey de Babilonia, y será en 2 años. Casi verdad, casi profeta, casi le atina, diríamos nosotros en nuestro lenguaje coloquial, pero no iba por parte de Dios, y Dios no iba a pasar por alto el atrevimiento de este hombre, que era una ofensa al nombre de Dios, a los planes de Dios, una oposición abierta en contra de Dios, una puesta en duda de lo que Dios había dicho, y pues obviamente también era una afrenta para el profeta. ¿Cómo es que Dios respondió? Dios, en este caso, vemos por una parte la respuesta de Jeremías con paciencia, con mansedumbre, con veracidad, con tranquilidad, pero vemos la respuesta de Dios más contundente. Jeremías se va. Imagínense ustedes si a nosotros alguien nos cuestiona enfrente de una multitud, y si nosotros no somos los dueños o portadores del mensaje, sino nada más los que lo transmiten. ¿Qué habrá sentido Jeremías? Pues a lo mejor un poco de tristeza, desilusión, cansancio, y ya se iba de regreso por su camino a donde tenía que ir. Pero el Señor lo hizo regresar. Y le dijo lo siguiente, después, versículo 12, y después que Ananías profeta quebró el yugo del cuello de Jeremías profeta, fue palabra de Jehová a Jeremías diciendo, ve y habla a Ananías, diciendo, así ha dicho Jehová, yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugos de hierro. Cuando alguien nos habla en nombre de Dios, va respaldado por Dios. Y Dios no dejará que su nombre quede en entredicho, el nombre de Dios, y que su profeta quede avergonzado. Porque en el fondo el mensaje es para nuestro bien. Dios quería evitar castigo, quería evitar sufrimiento. Dios quería evitar que su pueblo se extraviara. Y dice, y madrugué justo a tiempo. Es más, antes de lo que fuera necesario, Dios acudió a alertar a su pueblo porque Él nos ama. Pero en este caso,
al ver la forma en que el mensaje de Dios y su portavoz eran considerados por este hombre impío, Dios intervino y le dice a Jeremías: regrésate y dile a Ananías que él quebró el yugo de madera que tú traías puesto, pero ahora en vez de ello tendrás yugos de hierro, porque así ha dicho Jehová, versículo 14, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: yugo de hierro puso sobre el cuello de todas esas gentes para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle. Aún también le he dado las bestias del campo. Y en este versículo vemos que Dios no cambia de planes cuando hemos agotado su paciencia. E incluso se vale de personas que nosotros no esperamos o no pensamos. Dios iba a hacer uso de el poderío de Nabucodonosor, que recién tomaba el reino y que era el que encabezaba la potencia mundial de la época para sus planes, y lo llama mi siervo porque era su instrumento. Y dice: aún las bestias del campo se las he dado a él, porque Dios es el que domina todo, el que gobierna todo, y puede delegar ese dominio, ese poder en quien Él quiere, así sea un impío, con tal de que se haga su voluntad. Y aquí abrimos un paréntesis. Nosotros estamos en elecciones en nuestro país, y nuestra oración es que las personas que van a llegar a esos cargos sean instrumento de Dios. No lo sabemos, no sabemos cómo, no sabemos su procedencia, no sabemos cómo van a actuar, pero Dios gobierna a través de ellos y tiene un propósito, y ese propósito se ha de cumplir. Y aquí vemos que dice: yo he puesto yugo de hierro a través del rey de Babilonia sobre todos los pueblos, y le van a servir, y hasta las bestias del campo le voy a dar. Más al final Babilonia va a tener que responder por aquello que haga mal, porque eso es lo que Dios le reveló también a Jeremías. Dios tiene un plan fijo, un propósito eterno, y en ese propósito nosotros tenemos un lugar para bien, porque capítulos más adelante se nos dice que los pensamientos de Dios, aún en ese castigo, aún en esa desolación que sobrevino al pueblo, eran pensamientos de bien, porque Dios es así. Dios no muda, Dios no cambia, busca nuestro bien, pero no deja pasar por alto su justicia, su santidad. No deja que su nombre sea menospreciado, que su autoridad sea puesta en duda, que su mensaje sea objeto de cuestionamientos y de burla. Y a nosotros nos invita a estar atentos, alertas, a que su mensaje real y verdadero sea escuchado y atendido, y sea distinguido de los mensajes o de las enseñanzas que el mundo difunde, porque hay mucho peligro en ello. Casi pueden parecerse a lo que Dios enseña en su palabra, pero no lo son. Y casi nos podrían llevar a la presencia de Dios y a la eternidad, según nuestro parecer, pero lo poco que llega a faltar hace la diferencia. Y por atender filosofías, pensamientos que nos agradan, que el mundo difunde, en los que no hemos profundizado, no hemos nosotros sido diligentes, podemos nosotros ser sorprendidos y ser engañados por alguien que sí quiere desviarnos, y que, como este profeta, no se va a tentar el corazón en usar todo aquello de lo que pueda valerse con tal de llevarnos tras sí. Esa es la lucha que sostenemos, en la que Dios ya nos ha dado la victoria, pero cómo transitemos el camino va a depender de nosotros. Versículos 15 al final.
Entonces dijo el profeta Jeremías a Ananías profeta. Ojo, todas las veces que se menciona a Ananías se le llama profeta. Porque tal vez él en algún momento había sido portavoz del mensaje de Dios y después decidió llevar un mensaje propio porque sabía lo que a su audiencia le gustaba, porque sabía que le podía ganar el favor de los demás, porque velaba por sus propios intereses, por su propio bienestar, porque defendía su punto de vista por encima de lo que Dios decía. Casi era profeta del Dios verdadero. Casi era verdad lo que él difundía porque lo estaba haciendo, copiando el modo, el estilo, los ejemplos que usaba un profeta verdadero. Y dice el versículo 15, continuando, entonces dijo el profeta Jeremías a Ananías profeta, ahora oye, Ananías, ¿Jehová no te envió? Y tú has hecho confiar a este pueblo en mentira. Qué grave. Dios le dijo la verdad a este hombre. Jehová no te envió. Este mensaje no es por parte de Dios. Y tú has hecho algo muy grave. Confundir al pueblo para que esté confiado en mentiras. Por tanto, así ha dicho Jehová. He aquí que yo te envío de sobre la haz de la tierra. Morirás en este año porque hablaste rebelión contra Jehová. Muchos de los del pueblo podían decir, esto es verdad. Era casi verdad lo que predicaba este profeta. Pero al final lo que hizo fue engañar al pueblo, confundirlo, a buena parte del pueblo, hacerlos creer en mentiras. Se atrevió a usurpar el lugar de un profeta verdadero, de hablar en nombre de Dios, y sembró rebelión y falsas esperanzas. Y dice el versículo 17, y en el mismo año murió Ananías en el mes séptimo. Si estos hechos tuvieron lugar en el mes quinto, 2 meses después, el profeta falso recibió su castigo. Esta palabra del Señor sigue vigente porque aunque han pasado los años, Dios sigue buscando al hombre para que abandone sus pecados, para evitarle castigo, para invitarlo al arrepentimiento. Dios no va a mudar ese carácter santo de Él y Dios no va tampoco a pasar por alto a quienes rechacen su oferta de perdón en Cristo Jesús. Dios no cambia. Dios da oportunidad todos los días para que enmendemos nuestros caminos. Pero también nos alerta a que no por hacernos la vida fácil, no por ganarnos comodidades temporales, no por ganarnos amistades, no por dejar de esforzarnos, atendamos falsas enseñanzas, atendamos falsos maestros, atendamos algo que nos agrada a nosotros y que nos hace la vida cómoda o que nos hace a nosotros abusar del carácter bondadoso de Dios, de su paciencia y su misericordia. Él no va a dejar pasar por alto estas circunstancias, estas cosas. Nos invita a través de la meditación en su palabra a estar atentos, a estar alerta y a no ser nosotros engañados o sorprendidos por aquellas cosas que se parecen tanto a lo que Dios dice, que son tan apegadas al parecer a lo que Dios demanda de nosotros, tan atractivas que al final nos pueden confundir o nos pueden sorprender y hacer que nosotros desviemos la mirada de Dios, de su palabra, y quedemos nosotros expuestos a una situación en donde los únicos que vamos a sufrir
por esa falta de diligencia, por esa falta de conocimiento, por esa falta de cuidado seamos nosotros. Esa es la alerta de este día, de esta reflexión, porque la palabra de Dios sigue vigente. Casi es el mensaje que la gente difunde parecido o tan parecido a lo que Dios dice, porque Dios debiera ser todo amor, porque Dios debiera ser todo perdón, porque Dios debiera ser todo comprensión, porque Dios debiera perdonarme en el último momento cuando tuve muchas oportunidades en la vida, porque Dios no podría ser tan injusto como para castigar mi maldad. Tantas cosas vienen a nuestra mente al reflexionar en ese casi, que debemos nosotros tener en cuenta que Dios, a través de su Espíritu y de su palabra, nos da las herramientas necesarias por las que también debemos estar agradecidos. No solo alerta, sino agradecidos. Y como cantamos hace un momento, pedirle a Dios que nos mantenga fieles. Solo Él nos puede ayudar a conocerlo con mayor detalle, a ser guiados por su Espíritu Santo, a disipar nuestras dudas, a ser enseñados en la verdad. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Estando solamente cerca de Él. Que nuestra petición a nuestro Dios sea el serle fieles y que Él nos ayude en ese propósito para que no seamos confundidos por aquellas cosas que casi son verdad, pero que nos pueden llevar a caminos o a fines que nos extravíen de la senda de Dios. Dios nos ayude a través de su Santo Espíritu, de su palabra, a estar atentos a su voz, a su mensaje y a serle fieles hasta que Él venga por nosotros o vayamos a Él. Amén.